Noches, profesor, compañeros. En el siguiente video expondré el contenido muy brevemente de lo que trata el estándar internacional ISO 14224, el cual es una norma enfocada primordialmente a las industrias del petróleo, petroquímica y gas natural acerca de la recolección e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento de los equipos. Mi nombre es Santiago Ortiz Morales. Estoy presentando este video al profesor Luis Alberto Mora Gutiérrez para la clase de mantenimiento dentro de la gestión de activos, perteneciente al programa de posgrado Maestría en Gestión de Activos y Mantenimiento de la Universidad del Valle. Bueno, como se mencionó en la parte de la presentación, el estándar ISO 14224 es un estándar internacional que nos va a proporcionar o nos intenta proporcionar lo que es una base o un marco normativo, se le podría decir, para lo que es la toma, la recolección y el intercambio de datos o de información sobre la confiabilidad y el mantenimiento de los activos que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión a lo largo de su ciclo de vida. Inicialmente, esta norma o este estándar internacional se propuso o se sacó a la luz para lo que eran las industrias del petróleo, el gas industrial y las petroquímicas. Más sin embargo, como vemos a lo largo del contenido del estándar, es aplicable a cualquier tipo de industria dentro del mercado. Este estándar primordialmente se desarrolló para darle lo que es un enfoque a la CMD dentro de la gestión de mantenimiento, lo que es la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad de las industrias pues anteriormente mencionadas, y sobre todo también en un adicional que es la seguridad. Todo esto basándonos en lo que es la información que podemos obtener a través de la gestión del mantenimiento. Teniendo esto en cuenta, este estándar internacional también nos presenta lo que son los lineamientos requeridos para asegurar lo que es la calidad de la información o la calidad de los datos que estamos recopilando para hacer esta estandarización o para hacer este análisis de información en la gestión del mantenimiento. Y ya habiendo dicho esto, también se nos presentan los formatos estandarizados para lo que es la documentación de lo que vamos a recopilar de los activos dentro del alcance de nuestro sistema de gestión, estableciendo lo que son los requisitos para cualquier sistema que contenga mantenimiento y confiabilidad dentro de estas industrias, los que tiene que cumplir para el intercambio de los datos, para el análisis de esta información, para establecer lo que son objetivos de rendimiento y requisitos para medir esta confiabilidad en un sistema de mantenimiento industrial. Bueno, como primer ítem dentro de esta norma, este estándar internacional 14224, se nos presenta la calidad de los datos. ¿Por qué se nos presenta este como primera medida? Porque como esta es una norma, un estándar, pues su base principal es la información, es necesario garantizar la obtención de datos de calidad, o sea, la confianza que vamos a tener en los datos y en la información de confiabilidad y mantenimiento que vamos a recolectar, porque de esta calidad va a depender fuertemente lo que va a ser el análisis posterior a lo que es la estandarización y la documentación de la información. Para esta definición de calidad, para esta garantización de calidad, el estándar internacional nos proporciona como unos ítems, unas características. Como primera característica está las medidas de planificación, o sea, la planificación para la recolección de la información. ¿En qué se debe enfatizar para estas medidas de planificación? En cosas como cuál va a ser el objetivo de la recolección de estos datos, con qué fin, pues con el fin de obtener datos relevantes, obtener datos que verdaderamente nos van a servir para el análisis en la toma de decisiones hacia nosotros como gestión de mantenimiento. Como segundo, investigar una cosa que vamos a hablar un poco más adelante en la calidad de los datos, definir bien lo que van a ser las fuentes de los datos para asegurar de que vamos a obtener datos que van a ser confiables, información que verdaderamente va a ser utilizada o va a ser almacenada de manera correcta, porque es una información que es pertinente para el análisis que se le va a dar
para su estandarización. Se pueden definir dentro de la planificación cosas como la periodicidad de la toma, las fechas, cuándo vamos a tomar estos datos, a qué le vamos a recolectar datos, a qué activos, dependiendo de la clasificación de los activos que vamos a tomar la información, definir los límites, a qué, según operatividad, según características, qué información vamos a tomar de confiabilidad y mantenimiento de estos activos. Adelantándome un poco lo que vamos a hablar más adelante, lo que son las fallas, lo que son las intervenciones de mantenimiento, los controles de mantenimiento, los controles de calidad. Bueno, todo esto en medidas de planificación con el fin de estandarizar lo que es como una organización en lo que va a ser la toma de datos, la recolección de datos de estos equipos que vamos a definir nosotros dentro de la gestión de mantenimiento. Como segundo, la verificación de la calidad. ¿Qué quiere decir esto de la verificación de la calidad? Eso es un ejercicio pues que es posterior a la recolección de los datos. Bueno, no necesariamente posterior, puede ser también durante la recolección de los datos, y es donde entramos a analizar lo que hemos recolectado. ¿Con qué fin? Con el fin de verificar la pertinencia de lo que hemos recolectado, qué información tenemos, de qué manera está distribuida, fue recolectada adecuadamente, cumple con los estándares que hemos definido nosotros como alta directiva de mantenimiento para la información y para el desglose en lo que es confiabilidad y mantenimiento, y si se cumplió primordialmente, si se cumplió con lo establecido dentro de las medidas de planificación para la recolección de los datos. Como tercer ítem tenemos lo que es el proceso de las limitaciones, que viene muy enfocado en lo que es los problemas que se nos pueden presentar en lo que es la recolección y el almacenaje de información. En este caso de los activos que vamos a obtener, puede ser lo que puede faltar, lo que son las fuentes en la recolección de datos, en qué podemos fallar en la interpretación de esta información, cómo podemos interpretarla de alguna manera correcta, definiendo controles, definiendo capacitaciones del personal. O sea, aquí lo que vamos a definir es los límites para nuestra recolección y análisis de datos. Teniendo estos límites definidos, pasamos ya al último paso, que vendría siendo la recolección de los datos. O sea, no necesariamente paso, sino último ítem dentro de esta calidad de los datos, que viene siendo como tal el proceso de recolección de los datos. Este proceso lo dividen en tres grandes características. Primero, las fuentes de los datos. ¿Cuáles van a ser las fuentes de nuestros datos? En este caso, para los estándares de mantenimiento computarizados, como son las industrias ahora mismo, tenemos las CMMS o los sistemas de gestión de mantenimiento computarizados, que a través de estos software se nos permite tanto almacenar como recolectar, almacenar y analizar la información de nuestros activos dentro de nuestra gestión de mantenimiento a través de lo que es los historiales de mantenimiento, por ejemplo, el listado de la base de datos de los activos que tenemos dentro de mantenimiento. Esta puede ser una de las fuentes, es decir, de dónde va a provenir la información que vamos a analizar nosotros como gestión de mantenimiento. Segundo, los métodos. ¿Cómo vamos a recolectar esos datos? ¿Cómo vamos a abordar las fuentes? Las fuentes que tenemos, si son computarizadas, si son fuentes que están disponibles, cómo vamos a interpretar la información que vamos a recolectar, cómo vamos a extrapolarla a nuestro formato de estandarización, cómo vamos a transferirla a un banco de datos para su posterior análisis. Todo eso vendría siendo lo que es el método de la recolección. Pasando al tercer método, que vendría siendo, bueno, no método, sino característica dentro de esta recolección de datos, es la organización y la capacitación. ¿A qué nos referimos con organización y más que todo capacitación? Esta toma de datos obviamente va a ser realizada por un personal. Puede ser personal interno, puede ser personal externo. Sea de la manera que sea, se debe contar con ciertas competencias, con ciertas habilidades para la correcta recolección de datos y transferencia de información y almacenamiento de información. Dentro del personal que va a realizar estas actividades, se debe conocer los aspectos técnicos de los equipos que vamos a tomar en la información, por ejemplo, las fuentes que vamos a abordar,
Se debe tener conocimiento de los aspectos propios de las fuentes, se debe tener conocimiento de las capacitaciones que debe tener no solamente el personal que recolecta la información, sino el personal que va a validar la calidad de los datos que estamos obteniendo. Bueno, todo esto con el fin de tener una mejora continua en lo que va a ser el equipo, tanto de recolección como de análisis de información dentro de nuestro sistema de gestión. Bueno, habiendo presentado lo que es una fase primaria, la calidad de los datos, se empieza ya, entra ya el estándar internacional 1422.4 en materia sobre datos de qué vamos a recolectar. El estándar lo divide en tres categorías. El estándar internacional nos dice, necesitamos recolectar datos de los equipos, datos de las fallas de estos equipos y los datos de mantenimiento o de las intervenciones de mantenimiento de estos equipos. Como primera categoría de los datos del equipo tenemos lo que son los datos de la clasificación, los atributos del equipo, los datos operacionales y la taxonomía. Los datos de clasificación es qué clase de agrupamiento o cómo agrupamos los equipos o los activos que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión dentro de la industria en la cual nos estamos desarrollando. Como segundo, los datos que vamos a tomar de los equipos, los atributos, sus características, fabricantes, número de serie, los datos más importantes de los activos que tenemos dentro de nuestro alcance en la gestión de mantenimiento. Como tercero, los datos operacionales, las características de operación, variables de entrada, variables de salida, variables de control que puedan tener nuestros activos. Y por último y no menos importante, la taxonomía, la denominación. ¿Cómo vamos a denominar, cómo vamos a familiarizar estos activos dentro de nuestro sistema de gestión? ¿Por qué es esto una característica muy importante? Porque de esto va a depender nuestra estandarización, nuestra documentación de información. ¿Dónde vamos a asociar, a qué activo vamos a asociar la información? ¿Cómo lo vamos a hacer de manera organizada? A través del uso de la taxonomía de los activos. El uso de esta taxonomía es bastante importante en los resultados de la organización de un sistema de mantenimiento y para este estándar internacional lo que es la documentación de la información para su posterior intercambio y utilización en fases siguientes a la toma de datos dentro de nuestras intervenciones de mantenimiento para así poder lograr alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Categoría de datos recomendados por ese estándar internacional 1422.4 tenemos la recolección de datos de las fallas de los equipos o de los activos físicos dentro de nuestro sistema de gestión de mantenimiento. Estos datos de las fallas se nos presentan en dos categorías diferentes. La primaria, que sería el registro y la identificación de las fallas luego de que ocurran, que esto básicamente se comprendería en lo que es llevar un número de registro de las fallas o un consecutivo de registro de las fallas que vendrían siendo agrupadas o categorizadas por activos o equipos que han presentado estas fallas. Esto liderándome al segundo punto, que sería la caracterización de las fallas. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a la aplicación de metodologías, puede ser de análisis de fallas como lo es RCA o FMK, aplicación de estas metodologías para llegar o lograr una caracterización de las fallas. Por ejemplo, lograr identificarle las causas raíces, causa y efecto, ítems defectuosos, los impactos que han tenido las fallas, lo que acaba de mencionar, los modos de fallas, las causas de fallas y los métodos de detección que se efectuaron para llegar a identificar estas fallas dentro de nuestros activos. Categoría en esta recolección de datos de este estándar tenemos lo que son los datos de mantenimiento.
Esos datos nos los caracterizan en cuatro. Primero, los datos de identificación. Como podemos ver, eso es una constante en los tres, siempre la identificación primero en los datos, que esto viene siendo básicamente el registro de mantenimiento de las intervenciones de mantenimiento en los activos que estamos analizando. Segundo, la caracterización de las acciones o de las intervenciones de mantenimiento. Por ejemplo, qué parámetros son los que caracterizan estas intervenciones. Por ejemplo, las fechas, las categorías, las actividades, los tipos de intervenciones que se hicieron, por ejemplo, los ítems mantenidos dentro de los activos, dentro de los mismos equipos que están siendo intervenidos por mantenimiento, qué impacto ha tenido mantenimiento dentro de las diferentes características que se pueden desarrollar en la industria. Puede ser costos, puede ser tiempos operativos. Como tercero tenemos los tiempos de mantenimiento, que básicamente se dividen en lo que son los estados de operación de los activos o de los equipos que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión. Puede ser estados de tiempo útil o estados de reparación, pues, estados de funcionamiento o estado de falla, para definir lo que son los tiempos de mantenimiento, los tiempos activos de mantenimiento y los tiempos de parada de nuestros equipos. Y por último tenemos los recursos de mantenimiento, que en última vienen siendo el personal y los insumos o recursos utilizados como repuestos o herramientas. Horas hombre de mantenimiento, que puede ser por disciplina, ya si tengamos disciplinas mecánicas, disciplinas eléctricas dentro de nuestras intervenciones de mantenimiento. Y como lo mencionaba anteriormente, lo que son los insumos o el uso de recursos en estas actividades de mantenimiento. Dentro de esta categoría, el estándar internacional hace mucho énfasis en tener presente lo que es las divisiones dentro del mantenimiento. ¿A qué me refiero con esto? A las categorías del mantenimiento. Lo que es el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El estándar internacional nos trata de infundir la distinción de este tipo de intervenciones dentro de la toma de datos de mantenimiento, como por ejemplo distinguir que cuando un mantenimiento correctivo es efectuado es para corregir una falla, y esta falla, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, debe ser reportada y debe ser registrada dentro de los datos de las fallas, a diferencia de los mantenimientos preventivos o correctivos, que es para unas intervenciones de mantenimiento con periodicidades definidas, no necesariamente con fallas presentadas, sino para evitar las fallas, que esto viene siendo otro tipo de estandarización y otro tipo de documentación dentro de los datos de mantenimiento. Nos hace mucho énfasis también en lo que es la distribución del árbol de mantenimiento, para lo que se vendría siendo la programación de mantenimiento, en este caso lo que es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, para lo que lograr la confiabilidad y la mantenibilidad de la que tanto hablamos en este estándar 1422.4. Sobre todo el mantenimiento correctivo, para lo que se mencionaba anteriormente, el registro y el análisis de las datos de falla, para el uso de las metodologías de análisis de falla, de análisis de causa raíz, de mantenimiento centrado en análisis de causa raíz, y el mantenimiento preventivo también para llevar una historia, una hoja de vida por ítem, o ya sea por ítem o ya sea por activo o por equipo dentro de nuestro sistema de gestión. Llevar lo que son los balances entre estos tipos de mantenimiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Todo esto va a ser un plus, o va a ser algo adicional para lo que es la confiabilidad y el mantenimiento, para potenciar esos aspectos de CMD dentro de nuestro departamento de mantenimiento. De conclusión,
para finalizar esta breve introducción al contenido de manera general del estándar internacional 14224 sobre la recolección de datos para confiabilidad y mantenimiento en las industrias de petróleo, gas industrial y petroquímicas, tenemos que este estándar lo que nos trata de exponer es un marco de estructura, por así decirlo, para la estandarización y la documentación de los datos dentro de un sistema de gestión de mantenimiento. Como ya lo mencionamos anteriormente, bajo la normativa de este estándar, los datos de los equipos, los datos de las fallas y los datos de las actividades o intervenciones de mantenimiento durante un periodo de tiempo. Como segunda conclusión, a través de esta estandarización y recolección de los datos, se hace un apoyo o se hace mucha hincapié en cómo la recolección y el análisis de estos datos nos puede potenciar o nos puede llevar a lo que va a ser un alcance mayor o un enfoque mayor en lo que es la progresión de los parámetros CMD, confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. También se nos puede desglosar una conclusión más inherente al análisis de mantenimiento, sobre todo en la categoría de los datos de las fallas, que viene siendo los indicativos de los usos de las metodologías para el análisis de falla, en los principios de los análisis de falla de los activos dentro de nuestro sistema de gestión para darle un enfoque de confiabilidad, como lo habíamos mencionado en la conclusión anterior. Digamos que algo no tan ventajoso, pues no ventajoso, sino algo de cuidado, como lo mencionamos al inicio de la presentación, es la dependencia que tiene esta norma, este estándar internacional en la calidad de los datos, en la calidad y la objetividad de los datos que van a ser recolectados para estos análisis. Se debe garantizar pues que se tenga un conocimiento de la relevancia y de la pertinencia de los datos que vamos a recolectar, de manera conjunta con la capacitación técnica del personal que va a realizar estas actividades, como lo mencionamos anteriormente. De manera general, se puede concluir de este estándar internacional que lo que busca es mostrarnos o enseñarnos una metodología mediante la cual la información nos puede generar valor, no solamente a nuestros activos, sino a nuestra eficacia de mantenimiento y por ende a nuestra eficacia en el sistema de gestión de activos, traduciéndose lógicamente a un alcance más eficientemente de los objetivos organizacionales. Cómo la información nos puede ayudar a potenciar ciertos aspectos dentro del mantenimiento de activos físicos, como es la confiabilidad y la mantenibilidad de los equipos, para lograr generar valor propiamente a los activos o propiamente a los equipos que tenemos en nuestro sistema de gestión. Dándonos un enfoque taxonómicamente correcto y utilizando lo que son los lenguajes ya de confiabilidad para que tener un lenguaje universal en nuestros sistemas de mantenimiento cuando estemos hablando, cuando estemos tratando de lo que es la recopilación y la documentación de la información de mantenimiento, que además va a ser un plus para lo que es la mejora continua en la organización de mantenimiento. Eso sería todo para este análisis que presento de este estándar internacional 14224. Muchas gracias por su atención.